Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos con la clasificación de los espacios abiertos públicos y privados según escalas y tipologías. Si pensamos los espacios abiertos en función de las escalas, podemos decir que una de las posibilidades de clasificación es la escala regional. En la escala regional se trabaja en grandes superficies en donde se incluyen distintas jurisdicciones, distintos municipios o distintas comunidades y se hace una planificación eh, más general en relación a los usos del terreno, los usos permitidos o no, las zonas de reserva, las formas de accesibilidad, las formas de las franjas de resguardo, eh, etcétera. Esta es una planificación territorial realizada por Rosa Clías en el estado de Maranhão. Eh, Rosa Clías es paisajista, discípula de Roberto Burle Marx, el padre del paisajismo en Latinoamérica. Si lo trasladamos a nuestra realidad, por ahí podríamos pensar en, por ejemplo, la planificación de Sierras Chicas, en donde entra Río Ceballos, Mendiolaza, Unquillo, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con la gestión eh, de las comunidades y de las jurisdicciones de cada una de las comunidades. Otra escala dentro del espacio abierto sería la escala urbana. Este es un parque en París, se llama Parque Atlantique y la particularidad que tiene es que además de que sirve a diferentes barrios de la ciudad, hay gente de otros barrios que viene a disfrutar de este parque, es un parque que se construye arriba de una estación de trenes. eh, Fíjense el desarrollo técnico constructivo que tiene, donde aparecen incluso estacionamientos subterráneos, los andenes del ferrocarril y las cubiertas con todo el desarrollo y el cálculo para poder soportar los distintos estratos de vegetación. Este espacio en particular, además de ser un parque urbano, de escala urbana, eh, podríamos clasificarlo dentro de las tipologías en un parque temático, porque todos los componentes, todos los elementos que forman parte de este parque están haciendo alusión al océano Atlántico. Tanto las columnas de iluminación, el tipo de vegetación, cómo están las geometrías con las que se trabaja, los distintos materiales, todo hace referencia al océano Atlántico. Otra escala es la escala barrial. Fíjense que aparece otro tipo de equipamiento, otro tipo de relación entre la vivienda y el espacio público, lugares de sol, lugares de sombra. Es otro tipo de relación, digamos, del espacio con las personas que lo utilizan y lo habitan. Y la escala familiar, que en este caso es un caso extremo, es un patio muy chiquito de una vivienda. Esta era la condición del terreno antes de la intervención. La intervención la hace el proyecto Luc Lampert, que además de paisajista es artista, y le pone en el proyecto una impronta que tiene mucho que ver con el land art, en donde se utilizan algunos símbolos significativos que ayudan a a cualificar el espacio y a comprenderlo como el jardín. Entonces aparecen estos cuadrados de césped haciendo alusión a la gran pradera que no puede tener porque no tiene las dimensiones para poder tenerlo. El bosquecito, que en realidad son troncos que juegan con la copa de los árboles del paisaje prestado, del paisaje de fondo, que tampoco tendría la dimensión de tener la plantación de estas especies aquí, pero que vienen a representar, digamos, al bosque dentro del jardín. El tratamiento que se le da a las medianeras con la pintura y con las especies vegetales y las macetas
que arman todo el límite de la medianera, como otro elemento simbólico característico del jardín, y el equipamiento, el espacio para sentarse a disfrutar de ese lugar. Si vamos a la clasificación según las tipologías, los tipos, acá hay una relación muy estrecha con los usos de cada uno de los espacios, ¿sí? Dentro de la clasificación según tipologías podemos tener los espacios que son de dominio público, o sea que el terreno pertenece al dominio público, y los de dominio privado. Dentro de los espacios de dominio público tenemos parques urbanos, en este caso es un parque también de Rosa Clías, en Sao Paulo, es el Parque de la Juventud, y fíjense, en la planimetría podemos observar la dimensión que tiene este espacio, ahí se ve un poco la dimensión de las manzanas del barrio, ¿sí? Algunas instituciones cerca. Es un espacio que está como en una transición, que en algún momento fue periferia y que después se convirtió en parte de la mancha urbana por el crecimiento de la ciudad. Antiguamente había una cárcel en este lugar y esa cárcel se refuncionaliza y entonces todo el predio se convierte en parque. Esto era un bosque existente que forma parte del proyecto, se lo incorpora, se lo trabaja especialmente, digamos, o sea, respetándolo, incorporándolo en el trazado, ¿no? Y las áreas deportivas que a la vez empiezan a conectar una parte del parque con otra parte, una parte del barrio con un barrio con otro sector del barrio, ¿no? Este parque soporta, digamos, la visita de personas de distintos barrios. Por eso es la escala urbana, además de las dimensiones que tiene. Parques temáticos, por ejemplo, el Jardín Japonés en Buenos Aires, que, como les decía, con el Parque Atlantic, en este caso, la temática es la cultura japonesa, y entonces la forma del espacio, el modelado del terreno, que desdibuja los límites del terreno. Estamos en área urbana de la ciudad de Buenos Aires, con muchísimo movimiento de autos, ruidos y demás, y sin embargo cuando entramos al jardín japonés es como que por la topografía, cómo fue trabajada y la cantidad de especies vegetales que van armando como filtros a esos ruidos, nos lleva a otra vivencia del espacio y a otra situación. Y cada uno de los componentes tiene significados relacionados con la espiritualidad o con las creencias o con la cultura, digamos, de este jardín japonés. Otra tipología de dominio público son los parques lineales en torno a cursos de agua. En este caso es el río Suquía, cuando se hizo la primera sistematización de los bordes del río. Fíjense que aparecen números identificando cada uno de los tramos, porque había situaciones diferenciadas. Entonces el proyecto va respondiendo con distintas particularidades, digamos, en cada uno de esos tramos a las condiciones del entorno por donde va pasando, ¿no? Entonces en el área central es una intervención bastante más dura, muy antropizada, con mucho material inerte, muy estructurado, y en los bordes, a medida que nos vamos alejando del área central, tanto para el este como para el oeste, se va desestructurando la intervención, ¿no? Y va tomando un aspecto bastante más natural. Sin embargo, a pesar de que va respondiendo en cada tramo a esas condiciones particulares, hay una continuidad, se entiende como sistema, ¿no?, de parque libre. Otras tipologías es la plaza cívica. Esta foto es una foto bastante antigua, pero me gusta porque justamente está representando la función principal de esta plaza, tanto desde el momento del trazado fundacional, con la catedral, con el cabildo como bordes de este espacio, como con la actividad que actualmente tiene, los monumentos que aparecen, el mástil, la gran superficie pavimentada para
poder soportar, digamos, la cantidad de personas en los actos cívicos. Bueno, tiene una característica bien particular. Otra tipología son las plazas monumento, en este caso la Plaza Italia, que busca representar las montañas de Italia y las nacientes de los ríos de cada una de esas montañas. Entonces aparecen estas fuentes como el origen, la naciente del río, que van a confluir después en el centro de cada una de estas montañas. Bueno, es una plaza que está pensada como monumento a Italia. Otra tipología es la plaza barrial, en este caso la Plaza Colón. Fíjense que el barrio en algún momento funcionó como un barrio pueblo, todo el anillo intermedio de la ciudad de Córdoba, barrio Alberdi, barrio General Paz, barrio San Martín, tenían esta característica particular de ser como pequeños pueblos, y cada uno de ellos tenía su plaza principal. Esta era la plaza principal de este barrio, que después, cuando la ciudad crece, Carlos David hace una remodelación de la plaza y reconoce esta situación particular en donde tiene sobre la avenida Colón un frente urbano de escala urbana. Fíjense que está el Colegio Carbó al frente, la iglesia avenida Colón, y en esa cara, digamos, de la plaza hay una vereda que tiene una gran puerta de conexión, digamos, como un gran ingreso a nivel urbano, y una escala mucho más grande en relación a los senderos y a los accesos y los recorridos que se definen en el otro sector, que tiene que ver más con la escala de barrio, ¿sí? Entonces, en un mismo espacio se dan las dos escalas, ¿no? Otra tipología es la tipología de bulevares, en este caso el bulevar Chacabuco, que ha ido modificándose con algunas intervenciones, pero que sigue teniendo un carácter particular. Otra tipología que cambia en cuanto a las dimensiones y a la relación con los edificios en donde se ubica son las plazoletas. Esta es la plazoleta del fundador, pero también tenemos la plazoleta Malanca, por ejemplo, en donde hay una función conmemorativa, en este caso de la fundación, en el caso de la plazoleta Malanca, conmemorativa del artista. Tienen una escala mucho más reducida y tienen algunos elementos que lo cualifican y lo significan, digamos, como conmemorativo. También dentro del dominio público tenemos la tipología de patio público, y en este caso patio de los niños. Este está en la calle Jujuy, a media cuadra de Colón, y es un patio que fue diseñado y pensado en todos sus componentes y en todos los elementos para la escala del niño, ¿sí? Entonces, con un montón de elementos reciclados de la municipalidad, se fueron armando los juegos, el trazado de los senderos, los bordes, la altura, las especies vegetales utilizadas, el tratamiento de las medianeras. Todo hace referencia al juego, a la dinámica del juego del niño, y a la escala, digamos, en cuanto a la altura, ¿no? de los chicos. También tenemos terrazas de dominio público. En este caso es la terraza del Palacio Municipal de Mendoza, que es de acceso público, que permite disfrutar de otra perspectiva de la ciudad, ¿sí? de reconocer otro paisaje, un modo de intervención, digamos, de ubicación de las especies vegetales y demás, particular, correspondiente a ese tipo de insolación, a ese tipo de microclima que se genera, los vientos, etc. Si nos vamos al dominio privado, podemos referenciar algunas tipologías como parques de estancias. En este caso, la Estancia La Paz, que fue siempre de propiedad privada, perteneció a alguna familia argentina, diría, porque me parece que en algún momento fue casa de uno de los presidentes, no me acuerdo.
pero que hoy funciona como hotel boutique. El proyecto, digamos, la configuración del espacio que tiene en relación al parque al edificio del hotel, tiene que ver con una propuesta de una relación, digamos, con un parque en el que se desdibujan totalmente los límites y es una gran escala y es como una reproducción de la naturaleza en un espacio proyectado, diseñado. Otra tipología son las canchas de golf, por ejemplo, que tienen particularidad, digamos, o tienen condicionantes muy específicos en relación al deporte en sí que se practica y a cuáles son las especies vegetales o las variedades de césped que se utilizan, de qué manera, cómo se mantienen, cómo es el tema del modelado del terreno, que también se trabaja en función de las expectativas y de las normativas de este deporte. Los clubes deportivos, clubes gremiales, de mutuales, en donde aparecen distintos sectores, zonas de acampe, zonas deportivas, zonas recreativas, por lo general en entornos mucho más naturales. La tipología de cementerios parques también es una tipología que surge con cambios de paradigma en relación a la muerte, cómo es esa relación, digamos, de ir a recordar a las personas que murieron en un entorno mucho más natural, con tranquilidad, con buenos aromas, con sonidos agradables. Entonces, el proyecto de un cementerio parque también va a tener en cuenta todas estas condicionantes que hacen, por un lado, la función de tener los espacios para enterrar, digamos, a los muertos, y por otro lado, a las personas que van a ir a visitar ese espacio y a conmemorar a esas personas. Otra tipología son los jardines institucionales. En este caso, el proyecto va a responder a mostrar la imagen de esa institución, lo que en esa institución se hace o lo que en esa institución se vende o cómo se quiere mostrar, digamos, esa institución. Entonces tiene detalles muy cuidados en relación a los materiales, a las formas, a los tipos de plantación en función de cómo se identifica esa institución. Y los jardines de viviendas particulares que van a responder en cada caso a las características y a las formas de vida de la familia que habita ese espacio. Entonces, si en la familia hay un artista, quizás hay un rincón en donde se pueda sacar un atril y se pueda pintar o dibujar. Si la persona es deportista, a lo mejor aparece algún sector en donde se puede entrenar o practicar algún deporte. Si les gusta trabajar con la tierra, a lo mejor aparece un sector en donde se hace recambio de especies o se trabaja la huerta, por ejemplo. Bueno, entonces el jardín va a ser un reflejo y una expansión de cómo se relaciona ese grupo de personas con el espacio abierto. También hay terrazas y balcones de dominio privado como nuevos espacios de expansión y de recolección de agua de lluvia, incluso de huertas, de contacto con la naturaleza en otras condiciones totalmente distintas en relación a un entorno totalmente construido, ¿no? Otras tipologías que podemos nombrar, por ejemplo, las peatonales, tipología, la recuperación de basurales. Este es un trabajo de Hargreaves Asociados en Estados Unidos, un terreno que estaba totalmente contaminado, que era un basural a cielo abierto y que se decide cambiar, digamos, la función de este terreno, convertirlo en un parque público, lo que llevó primero a un trabajo de saneamiento
del suelo y de las aguas, y luego a un proyecto que va retomando la topografía de lo que fue este espacio con el enterramiento, pero también modelándolo de tal forma de que se representa el fuelle, digamos, o la transición de lo que es el borde de agua con el, el terreno en sí. Entonces, de alguna manera, esta topografía que fue proyectada, que es artificial, que fue diseñada para configurar este espacio, está representando las dinámicas del agua cuando crece y cuando va dibujando los bordes del agua. Refuncionalización de edificios puede ser otra tipología, en este caso un edificio en Córdoba que fue convento primero, que después fue cárcel de mujeres y que finalmente hoy funciona como un espacio abierto público con actividades culturales, gastronómicas, comerciales, que cambian totalmente el funcionamiento y la fisonomía del espacio. Otra tipología, el jardín botánico, en donde la distribución y la asociación de las especies tiene que ver con fines educativos, con fines investigativos. Esta es una imagen del Jardín Botánico de Córdoba cuando recién, hace al poco tiempo de inaugurado, en donde, por ejemplo, había sectores por temas, ¿no? En el Jardín Botánico de Córdoba, ustedes lo conocen muy bien, y están agrupadas las especies por temas. Entonces aparece el paseo de las flores, el paseo de las plantas urbanas, el paseo de las cactáceas. Bueno, entonces la asociación, digamos, está determinada por esa temática planteada. Este es el Jardín Botánico de Buenos Aires, que tiene o trae, digamos, el recuerdo de un trazado mucho más europeo, con edificios que, que tienen mucho que ver con los jardines ingleses, los jardines franceses, italianos, la presencia de esculturas y demás, y que, bueno, tanto en las formas, aparece el topiario, fuentes, los bordes, los senderos, las distintas texturas y los distintos estratos, bueno, están haciendo alusión a ese paisaje europeo de colecciones de plantas, ¿no? Otra tipología en Córdoba, el parque autóctono, que originalmente fue un parche nativo que está justo en la subida del cerro, un porcentaje muy alto de flora nativa en los diferentes estratos. Lamentablemente queda poco de eso, pero bueno, le quedó el nombre de parque autóctono y en algún momento quiso ser, digamos, como una mini reserva, ¿no? Otra tipología que surge es un jardín de terapia infantil. Ahora hay muchos jardines terapéuticos y hay toda una especialización en este tema que va trabajando en función de los tipos de terapias que se están trabajando, si es para adultos mayores, si es para rehabilitación de chicos con problemas de violencia o de droga dependencia, de adicciones. En este caso es un jardín de terapia infantil para niños con problemas de violencia y se trabaja el proyecto con terapeutas de la institución en las que se va estudiando cada configuración del espacio, cada rincón, cada sector con las distintas alternativas de juego y de vivencia del espacio en contacto con la naturaleza, una naturaleza construida que va posibilitando va colaborando en la rehabilitación, en la recuperación y en la salud de esos niños. Otra tipología que surge son las granjas educativas, esto de comprender de que la leche no sale de la góndola del supermercado, sino que sale de la vaca, o que la lechuga es una planta, o la berenjena, o bueno,
surge este reconectarse, digamos, con el origen de cada uno de los alimentos. Y entonces se configuran, esta es una granja educativa en las afueras de Rosario, la granja de la infancia se llama, y va recreando distintos sectores con fines educativos, ¿no? Y otra tipología son las instalaciones, son proyectos y configuraciones espaciales temporales que duran un corto tiempo. En este caso es una exposición que se hizo en donde hoy está la Ciudad de las Artes, que era una muestra del portal, muestra de diseño de interiores y de exteriores, en el que participamos. Yo en ese momento estaba trabajando en la dirección de espacios verdes y teníamos un programa con el que trabajábamos con los chicos de la Luciérnaga, enseñándoles el oficio de la jardinería. Y bueno, trabajamos con estos chicos en este espacio. La idea fue hacer un diálogo, digamos, o una transición entre la arquitectura existente y los ritmos y la geometría que nos proponía esta galería y esta salida, digamos, al espacio exterior, con la vegetación existente que teníamos en el entorno y con los materiales que disponíamos en ese momento en la dirección de espacios verdes, que eran tutores que fueron pintados por los chicos, algunas especies vegetales que fueron plantadas con el envase para poder después recuperarlas. Esta exposición duraba un mes, teníamos que estar todos los días, nos íbamos turnando para ir a cuidar, para ir a regar y demás. Y la plantación de los tutores, que refuerza la idea de un bosque muy estructurado que se va desestructurando hasta mimetizarse con una configuración más natural de la vegetación. Se juega con los reflejos de la vegetación existente y con las texturas de los materiales existentes y los materiales que se agregaron, como la arena, por ejemplo. Esta es otra exposición, imagínense, mucho más efímera todavía porque son flores naturales. Y este tipo de proyectos o de intervenciones por lo general tienen una idea de un mensaje, ¿no? de expresar una idea.